En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestra iglesia y yo creemos que tú, Espíritu Santo, recibes la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Por eso vengo a humillarme junto con mis hermanos ante ti, todos como iglesia, rindiéndote a ti el honor y la gloria y pidiéndote que llenes nuestro corazón, nuestra mente y nuestros labios para que podamos anunciar el Evangelio, para que podamos proclamar la palabra que tú has inspirado y que tú toques y llenes el corazón de cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Es para mí un motivo de alegría, un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta palabra. Bien, quiero comenzar planteándoles a ustedes una situación que vemos con frecuencia. Es que la predicación hoy en día está, diríamos, no está de moda, está desacreditada. Cuando hablamos de predicación, de homilía, de sermón, eso produce una desazón, una aversión por parte de muchos. Y cuando hablamos de sermonear, no sé si ustedes han escuchado la expresión, ay mamá, deja de sermonearme. Pues yo diría que la palabra sermón se define como una charla interminable de contenido altamente recriminatorio que tiene como resultado provocar la exasperación o sacar de quicio a quien lo escucha. Así yo definiría la palabra sermón. Hoy en día, cuando hablamos de un sermón o de una homilía, no veo con frecuencia, no veo muchas personas que vayan a la iglesia o que asistan a su comunidad con la expectativa de escuchar una buena predicación o con el ánimo de escuchar una buena palabra o con el deseo de escuchar un sermón, una predicación, una homilía. Regularmente lo que veo, puedo estar equivocado, pero veo que van a las comunidades, que van a la iglesia buscando una respuesta a sus problemas emocionales, buscando una buena compañía, buscando buenas amistades, o van porque se encuentran con personas muy afines y porque tienen buena conexión, tienen buena química, o porque encuentran ministerios o apostolados que les satisfacen, o porque les gusta la música que allí se ejecuta. Pues ante esta situación nosotros tenemos que saber que Dios nos ordena predicar para hacer oír públicamente su voz. Y este es el tercer gancho o la tercera ancla teológica de por qué nosotros tenemos que tener presente la palabra de Dios y por qué tenemos que darle tanto énfasis y tanta prioridad. La predicación ha tenido un valor incuestionable e invaluable y es tan antigua como la misma antigüedad de la humanidad. Si vemos en Judas, en el libro de Judas, Enoc fue llamado como un anunciador o un heraldo que pregonaba la conversión a los pecadores de su época. Noé fue llamado por Pedro, en 2 de Pedro 2:5, pregonero de justicia, o heraldo de justicia, o anunciador de justicia. Pero no es hasta Moisés en que la Biblia describe con detalle el ministerio de predicación de una persona llamada a hablar de parte de Dios. Entonces Moisés es llamado, si vemos en Éxodo 4, Moisés dijo a Yahvé, mira Señor, yo nunca he sido un hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú conmigo. Ya ves que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues vete, yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir. Él replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. Entonces él se molestó, llenó de ira contra Moisés y le dijo,
¿no tienes ahí a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y seguro que al verte se alegrará. Fíjense que Moisés pone excusas para no asumir la abrumadora y descomunal tarea a la que Dios le está llamando. Dios no le está llamando a él y a Aarón a que formen células de contrainsurgencia y células de guerrilla antiterroristas o terroristas contra Faraón y Egipto. Él no los está enviando como una comitiva de negociación, una comitiva bicameral, ni tampoco lo está enviando como una legación diplomática. No, él los está enviando como heraldos que van a hablar de parte de él. Fíjense la actitud de Moisés, y Esteban lo describe en Hechos 7:22 como un profeta poderoso en palabra y en obra, porque cuando Dios pone palabra de él en la boca de una persona, lo que los demás ven es poder en la palabra. Eso es lo que hace la persona que ejecuta el llamamiento de Dios para hablar de parte de él. Este pasaje nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. La labor del profeta no era predecir el futuro, no era anunciar lo que iba a venir, era transmitir un mensaje íntegro de parte de Dios. 3.800 veces se dice en el Antiguo Testamento, vino palabra de Yahvé, o oráculo de Yahvé, o mensaje de Dios para el pueblo. Esta actitud, este mover de hablar de parte de Dios, de poner Dios palabra en los labios de los profetas, era la actitud, era el objetivo, era la prioridad del profeta, y esa era la predicación en el Antiguo Testamento. Eso era lo que hacían los profetas, anunciar de parte de Dios al pueblo que volviera a él y que abandonaran sus pecados. Y estos predicadores lograron un papel importante en el Antiguo Testamento, comunicaban palabra de Dios. Pero esta metodología de Dios no cambió en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, hablemos de Juan el Bautista. Él es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Isaías 40 y Malaquías 3:1 dicen, Él es la voz que clama en el desierto. Él es la voz, el que limpia, el que restaura. Marcos 1, del 4 al 8, veamos lo que dice. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía gente de la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. La prioridad de Juan el Bautista no era bautizar, era proclamar la buena noticia, era él ser la voz que clama en el desierto. El bautismo estaba supeditado a la aceptación del mensaje que él ejecutaba como voz que clama en el desierto. No era que él iba a sumergir una persona sin aceptar el mensaje, porque él simplemente iba a mojar una persona, lo iba a empapar de agua y esa persona iba a seguir igual con su estilo de vida si no aceptaba el mensaje. La prioridad de Juan el Bautista fue la predicación, el anuncio, la proclamación. Si vemos a Jesús, muchas cosas hizo Jesús. Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, liberó endemoniados, levantó los cojos, devolvió la vista, calmó la tempestad, alimentó personas en 2 ocasiones con prácticamente con nada. Hizo innumerables milagros, incontables milagros, pero él no vino a ser un milagrero ni a ser un sanador. Marcos resume el ministerio de Jesús diciendo que Jesús predicaba. Veamos este cuadro de Jesús cuando al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todo lo que se encontraban mal y los endemoniados. La población entera se agolpaba
a la puerta. Jesús curó a muchos y se encontraban mal de diversas enfermedades, pero no dejaba de hablar a los demonios, pues se le conocían. Presten atención. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron: todos te buscan. Aquí voy a hacer una pausa. En medio de tanta algarabía y tanto alboroto, donde toda la comunidad se agolpaba detrás de Jesús para que Él le sanara a los enfermos, para que Él le hiciera los milagros, me imagino la palabra recriminatoria y quejumbrosa de Pedro diciéndole: óyeme, en este momento en que todo el mundo te está buscando con todas sus necesidades, tú decides retirarte a hacer tu espacio personal, tu oración personal, tu hora de retiro, de silencio, cuando todos están buscándote por sus necesidades. Presten atención. Él les replicó, Jesús le replica a Pedro: vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he venido. La prioridad del ministerio de Jesús no es hacer milagros. Jesús no vino con la prioridad de sanar enfermos, ni de calmar tormentas. Esto es secundario a la predicación. Decía el padre Emiliano Tardif que la consecuencia de una predicación es que se produzcan sanaciones y milagros. Pero no es que vamos a buscar las sanaciones y los milagros. Lo primordial es la predicación, el anuncio de la palabra, el anuncio del evangelio. Y esto fue lo que movió a Jesús. Y vemos los apóstoles, al igual que Juan Bautista, al igual que Jesús, la prioridad de los apóstoles fue la predicación. Ese es el objetivo del llamado de ellos. En Marcos 3:14, después de haber orado y pasado la noche entera, llamó a los que quiso. Y los llamó, ¿para qué? Aquí está el objetivo, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Él no los llamó para otra cosa, aunque hicieran un sinnúmero de cosas, pero los llamó para que estuvieran con Él, número 1 y número 2, para enviarlos a predicar. Los apóstoles tomaron este llamamiento de manera seria. Luego de la resurrección, Él le encomienda que salgan a predicar a todas las comunidades. En Lucas 24:47, Él les ordena, les manda, les da un comando: salgan a predicar. Y basta echar un vistazo en Hechos, en el capítulo 6, se da una situación y los judíos de origen griego se quejan con los de origen hebreo porque están desatendiendo sus viudas. Y vemos lo que pasó. Después de esta queja, dicen: los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles asumieron como prioridad en este mismo orden este mandamiento: la oración y la palabra. Ellos, al igual que Jesús, no permitieron que las necesidades de las personas le ahogaran o le abrumaran el llamamiento prioritario. Y ellos pudieron haber tomado alguna otra actitud. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo hubiera reaccionado la comunidad hoy en día ante una situación como esta? ¿No debería la iglesia ser sensible a las necesidades de la gente? ¿De qué sirve la predicación de la palabra si el pueblo tiene hambre? Pues los apóstoles vieron el peligro detrás del peligro. Con sabiduría y con la guía del Espíritu Santo, ellos preservaron los 2 aspectos más importantes y prioritarios de su ministerio, que era, número 1, la oración, y número 2, la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la misma palabra. La palabra de Dios iba creciendo.
El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Dios se dignó en bendecir la actitud y la firmeza con la que ellos se adherieron a este llamado de permanecer firme y con la prioridad de la oración y la palabra. Y Dios bendijo su comunidad, porque ellos establecieron como prioridad la oración y la palabra. Y hoy, ¿cuál es la prioridad de la iglesia? La iglesia, según el catecismo católico, según el catecismo de la iglesia católica, está fundada en los apóstoles. Y yo no creo que si la prioridad de los profetas y de Moisés fue la predicación, si la prioridad de Juan el Bautista fue la predicación, si la prioridad de Jesús y los apóstoles fue la predicación, ¿cuál debe ser también la prioridad de la iglesia? La predicación también. Segunda de Timoteo 4:12 le dice Pablo a Timoteo y a través de él a toda la iglesia: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, anuncia el evangelio. Y eso es un llamado a ti, a mí y a toda nuestra iglesia. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Nuestra iglesia no predica solo por tradición, por seguir un simple mandamiento. Nosotros seguimos una orden de Dios. Y es que Dios nos ordena hacerlo para hacer oír públicamente su voz. Y es que a través de nosotros, la voz de Cristo es a través de nosotros su voz. Hechos 1. Vemos en Hebreos 1, del 1 al 2, dice: de muchas maneras y muchas veces habló Dios a su pueblo. De muchas maneras y de muchas veces Dios ha hablado. Y es que Dios hace oír su voz. En Éxodo 19 vemos cómo el pueblo escucha la voz de Dios. Igual en el jardín de Edén, Dios hacía escuchar su voz. El hombre escuchaba la voz de Dios, pero la experiencia en el monte Sinaí, en Éxodo 19, no fue muy agradable, que digamos. Ellos reaccionaron abrumados y atemorizados ante el trueno de Dios. Y en Éxodo 20 ellos le dicen a Moisés: óyeme, habla tú con Dios para que Él no truene sobre nosotros y nosotros no muramos. Entonces Dios accede a esa petición, y así ha sido desde esa ocasión hasta entonces. Dios decide enviar a otros para que hablen delante de nosotros, de parte de Él, para no tronar, para no ahuyentarnos. Por eso Cristo dice en Juan 10: mis ovejas escuchan mi voz. Puede que alguna persona escuche una que otra voz, pero tarde o temprano escucharán la voz de Dios. ¿Y cómo ocurre eso hoy? ¿Cuál es el medio que el buen pastor utiliza para hacer oír su voz al corazón de los suyos? La respuesta la tiene Pablo en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otra traducción dice: la fe viene por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Es bueno que veamos la traducción de la Biblia de Jerusalén y la traducción de Luis Alonso Choque, la Biblia de nuestro pueblo, que dice: la fe viene por oír la predicación. Y para que nosotros podamos entender este texto, este pasaje, debemos ir un poquito al contexto del pasaje. Y vemos en el versículo 11 que dice la palabra: dice la Escritura, todo el que cree en Él no será confundido. O sea, que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque al Señor se salvará. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que nadie les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? El texto original griego de esta palabra en el versículo 14 dice: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Está hablando de que no creerán a quien no han oído, no de quien han oído. Pues bien,
El Señor dice que quien a ti te rechace, a Él rechaza. Y el que a Él rechaza, rechaza el que a Él envió. Si alguien acepta la predicación, está aceptando a Jesús. Y el que acepta a Jesús, acepta al que le envió. Por eso cuando la palabra se expone con el poder del Espíritu Santo, es Cristo quien hace oír su voz y es a Cristo a quien se acepta. Esta es la verdad que movió a Pablo en Efesios 2:17, cuando él dijo: Cristo vino a anunciar su paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuándo fue Jesús a Éfeso si él apenas físicamente salió de Palestina? Cuando Pablo fue enviado de parte de Dios y delante de Dios a hacer oír la voz de Cristo, que está convenciéndolos de que volvieran y de que aceptaran el mensaje de paz. Por eso, mis queridos hermanos, la predicación no es una charla del Cristo histórico, del Cristo del pasado. Es Cristo hablando hoy. Por eso, cuando la iglesia envía a uno de sus mensajeros a una homilía o a un predicador a proclamar su palabra, o uno de nuestros sacerdotes a anunciar el evangelio, no es una persona hablando del Cristo histórico. Es el mismo Cristo haciendo oír su voz a través de ese ministro, a través de ese servidor, a través de ese enviado. Querido hermano, la iglesia ha asumido este reto y este compromiso de anunciar el evangelio, de ser misionera, de tener la voz de Cristo en la voz de nuestros labios. Dios ha querido salvar al creyente por medio de la locura, de la estupidez de la predicación. Él ha querido enviar predicadores para no hacer rugir y tronar su voz sobre nosotros. Esta es la realidad de nuestra iglesia, y por eso nuestra iglesia está fundada en los apóstoles y en la palabra. Querido hermano, tú que tienes un ministerio, anuncia la palabra. Tú que estás en un ministerio, anuncia la palabra. Tú que estás solo en tu casa, anúnciate a ti mismo y a tu corazón la palabra. Proclámala en voz alta. Si quieres oír a Dios hablar, lee la palabra en voz alta. Este es el instrumento por el cual Dios ha querido salvar a la humanidad desde el principio. Y su metodología no ha cambiado. Así que, mi querido hermano, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y llene tus pensamientos, y que el Espíritu Santo te dé la fuerza para que tú seas testigo y para que tengas el poder de proclamar el Evangelio en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.